Bon dia, benvinguts, bienvenidos a todos y todas a este salón de grados de la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación. Vamos a iniciar una pequeña presentación de lo que es esta jornada de reflexión que tiene el título de Educar en tiempos difíciles, la educación para el desarrollo como herramienta de cambio social. Todo esto viene, como ahora comprobaréis, por la iniciativa, el trabajo y el compromiso de Julia, fundamentalmente, hay que decirlo desde el principio porque es así, por la suerte que hemos tenido de poder contar con Andreas, con el profesor que va a impartir la conferencia luego, y la verdad es que es una iniciativa que surge a nivel personal, como digo, de Julia, y que yo estoy encantado de poder colaborar y de poder ayudar. Y simplemente, pues yo vengo de clase ahora mismo porque parece que no, pero los vicerrectores también damos clase, no sé los decanos, pero nosotros también damos clase. Y para mí es un placer, como digo, pues poder estar aquí. Aparte de Andreas, que luego entiendo que Julia le presentará para un poquito contextualizarle, me acompaña en la mesa, al que yo agradezco como siempre, Carles Padilla, que es el decano de esta facultad, como ya conocéis, la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación. Y más allá de compartir algunas cuestiones de gestión, más allá de haber estado como decanos en un principio, más allá de que compartiremos cargos o estaremos o dejemos de estar, o yo así lo aprecio como un compañero y un amigo, y por tanto para mí es siempre un placer el poder estar en una facultad y sobre todo rodeado, sintiendo de piel a piel la amistad de un compañero. De manera que, Carles, es tu casa, no sé, cuando quieras. Pues bon dia a totes y a tots. Muchísimas gracias, Ramón. Sabes que yo también te quiero. No, es cierto, hemos colaborado muchísimo desde la facultad, desde el vicerrectorado, en multitud de proyectos. No solamente en actos como este, que es un acto casi podríamos decir festivo para todos, sino trabajando remangados como solemos hacer, y seguiremos colaborando en el futuro. Nada, tengo que agradecer no solo la presencia de nuestro vicerrector, sino también la invitación de la profesora Julia Aba. Os tengo que decir, los que seáis alumnos y alumnas suyos, que sois muy afortunados, no solo por su experiencia y su formación, sino sobre todo también por su compromiso ético. He de decir que afortunadamente en esta facultad hay más personas como Julia en su departamento y en otros departamentos que nos sorprenden cada día, que no se dedican solamente a investigar y a publicar y pensar en su currículum, sino que están muy comprometidas con la formación integral de los alumnos como herramienta, ahora vamos a hablar de eso esta mañana, de transformación social. Por tanto, os felicito a vosotros por tenerla como profesora. Y agradecer también al profesor Andreas Brunol que nos acompañe hoy aquí. Él es un especialista en este tema. Supongo que el currículum lo habréis visto o nos lo resumirá ahora Julia, pero es un gran especialista, también una persona comprometida en el desarrollo sostenible. Yo esta mañana, en el poquito tiempo que tenía, digo, voy a repasarme aquello de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Los 17 objetivos que ya conocía, pero obviamente no me los sabía de memoria. Os los voy a recordar en un momento. Resumido, solo las primeras palabras. Erradicar la pobreza en todas sus formas, poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria, etc. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y para todas las edades. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa. Alcanzar la igualdad entre los géneros, empoderar a las mujeres. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y del saneamiento para todos. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles, etc. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva, etc. Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos. Garantizar las pautas de consumo y de producción. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático. Estoy leyendo solo las primeras líneas de cada objetivo.
Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible. Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Bien, esto se reduce solo a una palabra muy manida, muy castigada, pero muy bonita, que se llama educación. Y nosotros tenemos aquí a dos catedráticos, a uno que nos va a ilustrar ahora, pero todo es educación. Todo esto se hace o se consigue trabajando, como hace Julia y mis colegas, con la gente joven, educando. Todos estos valores se tienen que mamar, se tienen que ver, se tienen que vivir y se tienen que compartir desde muy jóvenes. Si llegas a los 30 años y no tienes una noción de esto o no tienes una sensibilidad ya preparada para esto, no, poco vas a hacer. Esto es faena de los educadores, de todos nosotros, hacer que todos estos objetivos estén ya asimilados y mimetizados por la gente joven, por las nuevas generaciones. Y eso, educación, y aquí están los expertos. Muchas gracias. Vale, Carles. Yo antes de dar paso a Julia, sí que me gustaría, si me permitís, hacer alguna reflexión sobre la jornada y sobre el acto que nos va a ocupar a lo largo de la mañana. Yo no me he preparado como Carles estas cosas, pero sí que quiero deciros nada, muy brevemente unas cosas. Mira, primero quiero de verdad que agradecer a Julia todo el esfuerzo que ha hecho. Es decir, yo no le conocía, me encontré con una profesora absolutamente comprometida, me encontré con una persona que busca la colaboración para tener y conseguir objetivos comunes. La educación es una tarea de esfuerzos compartidos. Esto es así. Quien no lo entienda así, pues lo tiene mal. Y por tanto yo quiero agradecerle todo el esfuerzo que me consta que ha hecho, no solo de estar preocupada por el vuelo de Andreas, que llegaba, que no llegaba, no solo por si nos van a grabar, si no nos van a grabar, no solo por poner a vuestro servicio todo el trabajo, sino que verdaderamente es digno de agradecer el hecho de que la universidad cuente con este tipo de profesores que entienden que el compromiso está más allá del aula, está más allá de una revista de alto impacto y está más cerca de las personas, de los colectivos, de las comunidades, en este caso universitarias. Por tanto, Julia, yo encantado de todo tu trabajo y muchas gracias por este esfuerzo. Y evidentemente la segunda palabra es de agradecimiento por haberme invitado aquí y a estar entre vosotros. La verdad es que yo tengo 3 razones fundamentales por las cuales me siento muy contento de estar aquí. La primera es algo más personal, la segunda tiene que ver con la institución y la tercera tiene que ver con los contenidos de la jornada. Empiezo por la primera porque yo paso por ser uno de los vicerrectores más arrogantes que existen y Carles lo sabe y por tanto es muy sencilla. Mirar, siempre que a uno le rescatan de una maraña de reuniones, consejos de gobierno, consejos de dirección, citas en el despacho, todo tema administrativo, siempre que alguien te rescata y te da, aunque sea como yo, que puedo estar aquí hasta las 12 menos 10, una hora de tiempo en el que tú puedas volver a sentirte un miembro de esta comunidad universitaria más y por tanto hablar de cosas como estas de educación que están más vinculadas a tu trabajo, pues evidentemente siempre es de agradecer y siempre es una satisfacción. Si además te rescatan gentes a las que aprecias, gentes a las que, como he dicho antes, sientes de piel a piel, pues evidentemente esa satisfacción es mayor. Por tanto, desde el punto de vista personal, yo estoy absolutamente encantado de poder compartir con vosotros y con vosotras esta mañana. Desde el punto de vista institucional, mi vicerrectorado es un vicerrectorado que tiene el título de Políticas de Formación y Calidad Educativa y que trata de poner en valor en la comunidad universitaria la importancia de la formación, la importancia de la formación más allá del aula, por tanto la formación, digamos, en un concepto más amplio, y que trata de poner en valor todo lo que es lo que hace referencia a la innovación educativa, a la educación en sí, a la responsabilidad social que tienen las universidades. Entonces, claro, una
jornada como esta, en la que nosotros vamos a hablar de educar en tiempos difíciles, que es un título muy bonito y que además es como muy mediático, ¿no? Yo escribí un artículo, que esto Julia no lo sabe, pero yo ahora se lo digo, que empezaba titulado como Educar en tiempos revueltos, y empezaba diciendo que, igual que se llama En tiempos revueltos en una serie de televisión, a mí me gustaría convencer al mundo a que educar también se puede educar en tiempos revueltos. Y por eso me gusta mucho el título de Educar en tiempos difíciles. Entonces, como os decía, hombre, siempre que una jornada como esta pues a mí me permita dar a conocer al resto de la comunidad universitaria la importancia de la educación, la importancia de la responsabilidad social de las universidades, la importancia de los cambios, la importancia del desarrollo sostenible, pues hombre, eso está dentro de mis competencias como gestor de esta universidad y por tanto es de agradecer, ¿no? Institucionalmente, por tanto, me siento muy contento y muy feliz de poder estar aquí participando y ayudando a, como os decía, poner en valor el concepto de educación y la capacidad de la educación como una herramienta de desarrollo sostenible en el contexto de la comunidad universitaria valenciana. Y la tercera razón es propiamente por el contenido. Como ha dicho Carles, yo me dedico a la educación, es decir, yo soy catedrático de Teoría e Historia de la Educación y, por tanto, soy de los que cree, más allá de los 17 objetivos del desarrollo del milenio, que efectivamente, como decía Carles, nuestro decano, se resumen en una palabra, que es educación. ¿Por qué? Porque la educación es seguramente la única política pública capaz de fomentar de manera proporcional los tres grandes objetivos del desarrollo sostenible, que es la apuesta por la equidad, sin equidad no hay nada, la cooperación económica, sin economía tampoco hay nada, y la construcción de una ciudadanía política. Sin la construcción de una ciudadanía donde todos nos sintamos, digamos, miembros de una comunidad que se llama mundo, que tenemos que respetar, pues no lo conseguiremos. Y tanto para apostar por la equidad, si hay algo que apuesta por la equidad, sin duda es la educación, porque es la garantía de que las políticas sociales pueden tener futuro. Si se apuesta por la educación, evidentemente se apuesta por la cooperación económica, no por la competitividad económica, pero sí por la cooperación, por la necesidad de entender que todos somos ciudadanos del mundo y que nuestra responsabilidad es mayor que la de otros ciudadanos, porque nuestro nivel de bienestar es infinitamente mayor y, por tanto, no podemos, estamos comprometidos con eso. Y, evidentemente, la educación es la herramienta que construye identidades y que es capaz de hacernos entender que las identidades deben de convivir con la diversidad y en las diversidades. Todo esto es educación, todo esto es educar en tiempos difíciles, porque son difíciles, todo esto es desarrollo de cambio social, todo esto es herramienta, todo esto es desarrollo sostenible, y por todas estas cosas y por mucho más, yo estoy absolutamente encantado de estar aquí con todos vosotros y con todas vosotras. Y yo creo que ya como introducción es suficiente y de manera así como muy protocolaria, pero muy protocolaria, vamos a decir que en nombre del rector de la Universidad de Valencia queda inaugurada esta jornada sobre la reflexión de educar en tiempos difíciles, la educación para el desarrollo como herramienta de cambio social. Gracias a todos y todas por vuestra participación y yo creo que Julia ahora se queda como la factora de esto, presenta un poquito a Andreas y le damos la palabra a Andreas, si os parece, ¿vale? Sí. ¿Sí? Vale, muchas gracias. Bueno, yo me muero de vergüenza. A ver, bueno, quería dar las gracias porque esto jamás se hubiera podido llevar a cabo sin mis buenas compañeras de departamento y amigas, ¿no? La profesora Marisel Esteban, que siempre estamos en esto, y Aurika Bosic, que no ha podido estar aquí hoy porque ella está precisamente con el cónsul, ¿no?, de Alemania en otro evento y no ha podido estar aquí, evidentemente, pero bueno, todo queda en casa porque está su marido Simeón, así que luego se lo cuentas. Gracias, muchas gracias. Y a Susana, claro, nuestra técnico.
porque sí, efectivamente es lo que ha dicho Ramón, no estaba claro si podría filmar, no se podría filmar. Para nosotros es muy importante filmarlo porque todo sube, como ya sabéis, ¿no? Las redes sociales hoy en día, por Dios, que os voy a contar yo a vosotros, que los domináis más que nosotros. Es muy importante para darle difusión y divulgación a este tipo de eventos de la gente que no ha podido asistir, ¿no? Entonces es de agradecer, Susana, que estés aquí. Y bueno, claro, y por supuesto a Carles, a Ramón, al cual no conocía, pero estoy encantada. Y ahora pues os voy a presentar al profesor Andreas Brunol, al cual yo admiro, me confieso su groupie número 1. Ya podéis empezar a hacer cola, ¿no? Es un sabio y es maestro en mayúsculas. Maestro, porque él ha pasado por todos los sectores, ¿no? Educativos. Él se formó en tantas universidades, ¿no? En Mannheim, Montpellier, en Stuttgart, etc. Estudió, como los que estáis familiarizados, ¿no? Con el sistema de estudios alemán, pues estudió muchas cosas, ¿no? No es como aquí. Ellos tienen la posibilidad de estudiar cosas muy diversas y estudió pues, ciencias del deporte, literatura alemana, historia del arte, ciencias políticas, ciencias de la educación, ¿no? Y fue esta última, ciencias de la educación, de todo lo que había estado estudiando durante 7 años consecutivos, la que más le impactó en su trayectoria vital. Él fue profesor de una escuela vocacional, que estábamos antes hablando, la profesora Marisel y yo, que quizás la traducción que más se adecua sería la formación profesional, ¿no? Aquí en España. Entonces, él ha pasado por la escuela vocacional, también ha sido profesor de instituto de secundaria, así que no es un profesor universitario, un catedrático que te hable desde la teoría, ¿no? En su departamento de didáctica política en la Universidad de Stuttgart sin saber de lo que habla. Quiero decir, es una persona que ha estado prácticamente toda su vida vinculada a la educación secundaria y a la formación profesional y por ende sabe bien de lo que está hablando cuando dice que es imprescindible formar a las personas en política y en ciencias de la educación. Porque vosotros, y eso es algo que yo soy particularmente pesada, ya lo sabéis, sois los agentes de cambio social. Y por más que el presidente del Banco Mundial, ¿no? Hace exactamente 10 años dijera que ya era oficial y se podía hablar de una generación perdida, que algunos sois tan jovencitos que quizás no os suena, pero dijeron eso, yo no podría discrepar más. Pero al igual que yo, todos mis compañeros que están aquí presentes, no sois una generación perdida, al revés, es que os necesitamos. O sea, si estamos aquí hoy precisamente el decano, el vicerrector o Andreas, que ha tardado 3 días en llegar y estaba atascado en el aeropuerto de Frankfurt, el pobre, por culpa de la ciclogénesis ana, pues si están aquí es para recordaros eso. Es que nosotros os necesitamos. Esto no es una parafernalia de aquí, el ego de los 3 grandes y yo. No, esto es para deciros claramente que tenéis una responsabilidad, que sois responsables de vuestro propio aprendizaje y que titularos con un grado meramente no es suficiente hoy en día. Que tenéis que formaros, la gran mayoría de vosotros, porque así al menos lo verbalizasteis el año pasado en el aula, queréis ser profesores de secundaria, aspiráis a ser profesores, queréis estar en el aula y por lo tanto querréis cambiar las vidas de esas otras personas y no limitaros al mero libro de texto, fill in the gaps, ¿no? Multiple choice, darle al CD, madre mía, darle al CD, esto es más antiguo, ¿no? O lo que se haga hoy en día en clase de secundaria, de la que todos sabemos que no sirve para nada, puesto que lo debatíamos mucho el año pasado, ¿no? Yo no quiero ser un mero profesor de inglés más, como los que he recibido yo por numerosas cuestiones, ¿no? No en vano la asignatura se llamaba Crítica Práctica Literaria y entonces estabais bien formados, ¿no? Como, pues eso, como personas librepensantes, como seres muy críticos y además responsables de vuestro propio aprendizaje y aunque algunos estéis todavía dudando, sois agentes de cambio social y no cesaré de repetirlo porque soy muy pesada. Vosotros, el futuro está en vuestras manos, sois vosotros los que vais a cambiar esas trayectorias vitales de esas personas que tenéis en el aula. El hecho de que quizás sea una asignatura de inglés en el futuro es anecdótico. Te voy a interrumpir. Sí, Carles. Tienen que pagar nuestras pensiones. Sí. Bueno, también. Pero sobre todo tenéis que... Lo necesitamos sí. Sí, sí. Los necesitamos para que cambien el mundo que hay aquí, ¿no? Ya no es solo, pues eso, criticar está muy bien, pero tenéis que aportar ideas y tenéis que cambiarlo. Y tenéis que cambiarlo ya, vamos, especialmente viendo cómo está todo, ¿no? Así que, bueno, pues contamos con Andreas, que ya os digo, su trayectoria inició en esa formación profesional como maestro, después como profesor de secundaria y en esta última etapa, bueno, última,
En la última. Bueno, eres muy vital. Es la última. He metido la pata. En esta etapa, ¿no?, más senior de su vida, pues en la universidad, porque él se dedica a eso, a formar a futuros maestros, ¿no? En Alemania tienen la asignatura de política, me estoy muriendo de la vergüenza, sí. Entonces tienen la asignatura de política y él hace formación de formadores, ¿no?, para los maestros que imparten política en Alemania. Esto difiere muchísimo del sistema educativo español. Sabéis que la asignatura de política como tal no existe en secundaria y que además, desafortunadamente, filosofía, ¿no?, ya ni siquiera es una asignatura obligatoria. Ahora mismo hay muchas menos horas de estudios, ¿no? Así que nosotros sí que estamos viendo unos tiempos especialmente difíciles. Pero no obstante, pues aún así hay personajes muy quijotescos que luchan, ¿no?, para tratar de cambiar el mundo. Contamos por una parte con Andreas, pero también tenemos, como ya sabéis, a dos compañeras, ¿no?, de dos entidades, de ACNUR y de Pau y Solidaritat. Tenemos a Silvia Gómez y a Elena Mañas, que después del coffee break os van a contar precisamente cómo tratar esto en el aula, puesto que él sabe mucho a nivel teórico, pero nuestras compañeras son las que están ahí al frente, ¿no?, al pie del cañón. Así que no huyáis, que os conozco, ¿eh? Quedaos, que va a ser muy interesante. Y nada, y de Andreas, ¿qué puedo decir? Si es que ha sido hasta consultor de universidades en Latinoamérica, si es que es una delicia escucharlo, porque ha estado eso en la Universidad Pedagógica Nacional, ¿no?, en Tegucigalpa, en Guatemala, precisamente como consejero. Se dedica a eso. Él, pues eso, es un sabio, sabe muchísimo. Y como hace lo que quiere, pues hoy ha decidido que me cambiaba el título, así que ya no es Educar en tiempos difíciles, sino que ahora es Retos globales del siglo XXI. Pero Andreas es así y lo apreciamos así, ¿no? Y nada. Yo sabía eso, que el título Educar en tiempos difíciles es claro, es un resumen, y la educación para el desarrollo como herramienta de cambio social significa lo mismo que retos globales del siglo XXI Vale, y sí. la necesidad de educación para el desarrollo sostenible. Claro. No es distinto, es lo mismo. Bueno, lo que él quiera. De Andreas Por le eso, permitimos todo. Por eso no importa. Nada, cuando Nada, quieras ya. no está bien. Yo por mí ya está, porque es una delicia escucharlo. Muchas gracias, Carles, por sus palabras, y también a mi amiga Julia por este maravilloso evento. Yo hablo un poco lento porque aprendí estilo de hablar en Honduras. Son muy lentos la gente en Honduras, en Centroamérica. Pero no importa, está bien que estoy aquí y me alegro muchísimo. Y me gusta también ofrecer un programa, una presentación sobre mi tema especial. No es mi tema solamente, pero es un tema muy importante por la presencia y por el futuro. Vamos a ver si funciona esta máquina. ¿Cómo funciona esta máquina? Espera. Ah, sí, está bien. Esta. Primeramente, es la introducción en 4 puntos: retos globales del siglo XXI, orientación de valor ético, después la descripción, no es un análisis, es una descripción del desarrollo sostenible, y al fin la educación para el desarrollo sostenible y su impacto a través de la política educativa. La importancia de este tema. Retos globales del siglo XXI. ¿Cuáles son? Sí, claro, tendencias globales y en el presente en 3 áreas problemáticas. Son más, pero quiero solamente describir 3. El orden mundial de paz significa seguridad militar, transformación política en estados árabes, etc. También la migración global, que ahora está muy evidente en el mundo, no solamente en Europa. El desarrollo y la sociedad en un contexto global, también migración internacional, urbanización como reto mundial, desarrollo de población mundial y, al final, la economía mundial y el medio ambiente.
Y también no solamente el medio ambiente, pero también la naturaleza. La naturaleza. Hemos visto el cumbre de Río de Janeiro en 1992, también el cumbre de París de cambio climático, el desarrollo de las temperaturas globales, las huellas ecológicas, la disminución de la biodiversidad, suplemento de energía global, crisis financiera mundial que afecta a Europa. Por el euro, por ejemplo, una moneda común es también una responsabilidad común, no solamente por las deudas de cada país. Sí, a los puntos irreversibles en el sistema del mundo hay, por ejemplo, 5 puntos. El colapso de la selva amazónica, la inestabilidad de la capa de hielo del Antártico Oeste, en el norte la inestabilidad de la capa de hielo de Groenlandia, también el debilitamiento del río del norte Atlántico, del mar Atlántico, y la transformación de monzón. Esos 5 puntos son muy importantes para el clima del mundo. Por ejemplo, ¿quién sabe si el capa de hielo de Groenlandia va a desescapar? ¿Por cuántos metros va a subir el nivel del mar mundial en todos los 7 mares del mundo? ¿Quién sabe? Es una pregunta a todas y todos. ¿Tiene una idea alguien? Sí, entre 7 y 8 metros. Solamente por esta capa de hielo de Groenlandia. Imagínate qué consecuencias tiene por las ciudades y los puertos acerca del mar, como Nueva York, Londres, también Sevilla. Valencia. Sevilla, Valencia. Ok, vamos a seguir. La huella ecológica es muy común, fundado por Wackernagel y Ries. Wackernagel fue en Suiza, un suizo, y Ries un norteamericano. Consiste de 7 puntos. La huella ecológica, o en inglés ecological footprint, se dice. Forest land, grazing land, cropland, built-up land, fishing grounds. Solamente es un símbolo. Es solamente un símbolo, pero describe muy bien las necesidades de la población mundial y los recursos que nosotros tenemos. En el año 1976 fue el dato cuando fue este turning point, el punto irreversible de la biocapacidad del mundo, por estos 7 áreas de recursos. Ahora estamos en el punto de sobrevivir o de vivir con estos recursos. Somos deudores del mundo. Es muy obvio aquí
figura. Aquí tengo 8 ejemplos de 8 países. Es un poco así, esto en 2010 la fuente es el Global Footprint Network. Es National Footprint Accounts, Global Hectares per capita, countries not shown to same vertical scale. What could that mean? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, Grecia. Vamos a ver a la izquierda abajo, Grecia. Un país en Europa, a la frontera del mar Mediterráneo, con muchas islas. Sí, ¿por qué? Todo está en rojo, casi todo está en rojo. Un déficit de biocapacidad. ¿Por qué? Han cortado los árboles. Muchos años pasaron por los griegos, por sus naves. ¿Sí? O China también. Hay una sobrepoblación en China. Casi no hay recursos. Deben la gente de China o el gobierno de China comer ahora sus sustancias y quiere alimentarse del continente de África. Y sus barcos están en todos los mares para capturar peces. Solamente es un ejemplo. Ecuador, por ejemplo. Ecuador es en color verde porque por su selva virgen. Tiene una biocapacidad muy, muy larga. Pero Egipto es un desierto. Solamente hay una oasis del río Nilo, nada más. Esos son solamente algunos ejemplos. Ok. Aquí son países y la línea verde es la línea que significa la cantidad de planetas que cada uno de los países necesita para sobrevivir. ¿Dónde está España? Vamos a ver. Encontró España. ¿Dónde está España? ¿Y quién quiere o está capaz de describir la situación de España en el año 2010? ¿Está bien, Raúl? Sí. Gracias. Para mí es mejor haber un diálogo con vosotros. Es que como dudo que desde ahí detrás lo vean, Claro. está muy pequeñito, hablo yo. Sí. No por otra cosa. Gracias, Carles. Vale. La vemos más o menos por aquí. No sé si la veis allí. Si esta es la línea de sostenibilidad, estamos consumiendo el triple prácticamente de nuestros recursos. Correcto. Está. Y los países... Lo van a ver. Gracias, Carles. Los consumidores de los recursos del mundo, los más consumidores, son los United Arab Emirates. Son estos estados árabes al Golfo de Persia. No tienen bosques, no tienen nada, solamente petróleo, pero se consume mucho de petróleo. Por eso son consumidores, deudores. Ok. Aquí es una mapa de deudores de biocapacidad y de creditores de biocapacidad. Mire a los colores.
Casi todo el mundo, casi todos los estados de Magreb en el norte de África y al Golfo de Persia como Saudi Arabia y Irán también son los deudores más responsables. Y a otro lado, los países de África Central y de países de América del Sur son creditores porque tienen selva, tienen biocapacidad. Y los otros viven de estos capacidades, de estos recursos. Alguien dice que es muy injusto, ¿sí? Tenemos responsabilidad por nuestros hechos. Eso significa lo mismo. Es lo mismo. Pero es un poco más complicado de explicar, por eso me voy a otra. Por eso, más allá de Producto Interno Bruto, es un indicador por el bienestar de un pueblo, de un hombre o de una mujer, de la iniciativa de la Comisión Europea. El Producto Interno Bruto ampliado es la degradación ambiental, disminución de recursos, desigualdad alta de ingresos. O indicadores sociales son esperanza de la vida, tasa de pobreza, tasa de desempleo, renta disponible, niveles de educación. No, el nivel de educación es un muy importante indicador social. Por eso, Carles, no vas a dormir. No. Tú has preguntado por la renta, ¿sí? Por la renta, por las pensiones, ¿sí? Eso es lo mismo. Sí, la renta disponible es una cosa muy responsable. O los indicadores ambientales, salud, pero también es social, contaminación del agua, desechos sólidos, etc. O indicadores de bienestar, satisfacción general con la vida, es un factor muy importante. Calidad de vida con relación a trabajos, familia, condiciones de salud y estándares de vida. Nadie quiere estar en el paro, sin trabajo. El trabajo es una necesidad para sobrevivir. Sin educación no es posible obtener un trabajo. Por eso el factor más importante en la hemisferia de países del sur, en África, es la educación. Punto número 2. La orientación de valor ético. ¿Qué significa eso? Claro, el ser humano está responsable por sus hechos. La crisis o el tiempo difícil es causado por el ser humano en cosas de antropocéntrica. La Biblia cristiana dice que el ser humano es la persona que quiere y que debe también hacer todo en el mundo. Sí, destruir recursos, la Biblia. Pero el valor ético dice otra cosa. Un punto de vista holístico o biocéntrica es necesario para iniciar política de la sociedad civil. Porque nosotros solamente hemos alquilado el tierra. Y necesario es el plan de ordenamiento global
consejo de futuro y sí. No existe una sociedad sin Crecimiento. Pero esto no es una vía, es una vía irreversible, porque la economía siempre quiere crecer sin límite. Número 3, el desarrollo sostenible. El concepto de sostenibilidad fue, sí, Hans Karl von Karlowitz fue un hombre de Alemania en el país federal de Saxonia en el siglo XVI o XVII, claro. Escribí un libro, Silvicultura Económica, para cortar no más árboles que necesita para no afectar la sustancia del bosque. Por eso vivir a la cosecha. Cada generación debe resolver sus propios problemas sin imponerse a las próximas generaciones. Este dicho deriva de este hombre. En 1987, en el cumbre en Oslo, en Noruega, la Comisión Mundial de las Naciones Unidas de Medio Ambiente y Desarrollo han hecho una definición del desarrollo sostenible que se enfrenta a las necesidades del presente sin comprometer las habilidades de las futuras generaciones para enfrentar sus propias necesidades. El concepto de necesidad en particular, las necesidades esenciales de los pobres del mundo a quienes estas necesidades predominantes deben ser otorgadas. En esencia, el desarrollo sostenible es un proceso de cambio en donde la explotación de los recursos, la dirección de las inversiones, la orientación del desarrollo tecnológico y el cambio institucional estén todo en armonía y mejoren el potencial tanto en el presente como en el futuro para enfrentar las necesidades humanas y aspiraciones. So, es la definición de las Naciones Unidas, hecho en los años 80, en el siglo anterior. Pero actualmente es actual. Ahora es el triángulo, como Ramón también describió algunos momentos antes. La justicia social, primero. El equilibrio ecológico, segundo. Y la prosperidad económica, al fin. Cuenta más el ser humano que la economía, claro. Pero las premisas son claramente el gobierno democrático. Sin una democratización nada es posible. Solamente en una dictadura no hay progreso en el desarrollo sostenible. Mire a los países de la Unión Soviética. Antes fue una contaminación increíble, o en la Alemania de este también, antes de nuestra reunificación. Además, el derecho humano de participación de la sociedad civil es esencial.
También una resolución de conflicto por mutuo acuerdo. Pero hay solamente un triángulo que quiere alguien añadir algo, un cuarto punto. Puede ser la cooperación internacional por las Naciones Unidas, por ejemplo. Un árbitro para arbitrio, ¿sí? Como en el fútbol, para ver a las reglas del juego. En mi punto de vista es así. Objetivos del desarrollo sostenible. La sostenibilidad ahora es un poco más difícil, pero solamente quiero leer esas. Es un poco difícil. Sostenibilidad ecológica es sinónimo de protección de la naturaleza, conservación del entorno natural y de la diversidad ecológica. La capacidad, y ahora está muy importante, la capacidad de regeneración del ecosistema de la Tierra no debe ser sobreexplotada. Otras. Sostenibilidad social es sinónimo de protección social. Este se relaciona con el comportamiento individual, la estructura y sistemas sociales. El objetivo es la conservación de la capacidad de funcionamiento de la sociedad. Y la tercera es de sostenibilidad economía. Los recursos no deben ser destruidos sino substituidos para ser puestos a la disposición de las futuras generaciones en favor de su propio bienestar. Pero, ¿qué significa sustitución? ¿Qué es sustitución? ¿Solo ver los bosques en una película? No. Eso fue artificial. Una sustitución de la naturaleza no existe. No creo eso. Principios de desarrollo sostenible. La tasa de aprovechamiento y uso de los recursos naturales no debe ser mayor de la tasa de reconstrucción y regeneración de los mismos. Esas son frases que significan leyes naturales. No solamente, en verdad no son leyes jurídicas. Jurídicas, sí, gracias. Sí, los campos, también importante. La economía quiere, las grandes empresas quieren, una revolución de la eficiencia, que consume menos recursos por unidad de Producto Interno Bruto, pero si quieren ganar dinero de una revolución de eficiencia. Nadie quiere reducir su consumo. Solo es una transformación. ¿Sí? Como las bolsas de plástico en los supermercados. Sí, como eso. ¿No? Sí. Te cobran por las bolsas de plástico en el supermercado porque no quieren perder dinero, pero no cesan de tener bolsas de plástico en el supermercado. Sí. Entiendo. Pero esto implica una ruptura entre crecimiento económico y consumo ambiental como parte de una economía social ecológica de mercado. Pero también importante es una revolución de la suficiencia. Suficiencia significa menos contaminación, una sustitución de productos
además un cambio de valores en el cual el bienestar material pierde importancia frente al bienestar inmaterial. Eso es una cosa que nadie quiere como consumidor. La economía tampoco quiere eso. Pero la tercer factor es una política demográfica sostenible que comprende una reducción de la población mundial, especialmente una reducción de la tasa de natalidad. Ok, la Iglesia no quiere eso. La Iglesia no quiere eso. El Papa presente no quiere, el Papa anterior tampoco no. El Benedicto el alemán no quería eso. Claro. Los alemanes tenemos ahora 82 millones de habitantes, una población muy grande. En un terreno limitado es muy difícil para establecer una infraestructura bien. Sí. Los costos de la infraestructura son muy, muy, muy altos ahora. Y la población es una cosa, sí, problemático, porque ahora en el mundo viven 7.6 millones de seres humanos. ¿Cómo es posible alimentar todos? Solo por una revolución de eficiencia. Desarrollo sostenible, estratégicas de ejecución, es solamente una descripción un poco más detallada de lo mejor, de lo antes. Punto número 4, educación para el desarrollo sostenible y su implementación a través de la política educativa. En la conferencia en el cumbre de Río de Janeiro, el capítulo 36 ha dicho una reorientación de la educación sobre el desarrollo sostenible. Por eso es una tarea, es una obligación para la comunidad mundial incrementar una conciencia pública, cambios en estilos de vida personales y de consumo. Es un resumen. Ahora estamos en el resumen. Además, una década de educación sobre el desarrollo sostenible fue formalizado entre 2005 a 2014 y ahora tenemos en nuestra vista un modelo de aprendizaje global de educación cívica para el desarrollo sostenible. Eso es un modelo que yo he construido algunos años pasados, en 2009, en un libro, pero además creo tiene sentido, creo yo. Pero lastimosamente es escrito en inglés. ¿Por qué? Lastimosamente. ¿So? No, para explicar en inglés es posible para mí explicarlo en inglés. Una filóloga inglesa. Y Julia, ¿quieres explicar este modelo? En inglés. Pero para mí me da un poco complicación expresarme ahora desde inglés a español para traducir todo. No te preocupes. Pero es una dimensión, spatial means Espacial. espacial, sí, y una dimensión de
compleja, ¿no? Compleja, sí, de dimensión del tiempo y una dimensión social. En la línea vertical, sí, a la izquierda. Las características, las presentaciones de problemas cognitivas, las competencias y los módulos de aprendizaje son de la línea horizontal. Y entre otros, y entre estas dos líneas verticales y horizontales, hay posibilidades de establecer una educación de desarrollo sostenible. Por ejemplo, la característica de la dimensión especial es la vista a la especial, es la espacial global. La transparencia, la expansión horizontal y la aprendizaje global. Eso es también por la dimensión temporal. Para mí muy importante es el aprendizaje por anticipación, para ver en el futuro, para anticipar las consecuencias del presente en el futuro. Los métodos deberían ser simulaciones de dilema, métodos de dilema. Aquí trabajamos más la dimensión Sí, social. sí, eso es muy importante. O eso son los 17 metas de las Naciones Unidas. Y la meta número 4 es la educación de calidad. Es lo más importante para nosotros como educadores. Otros, por ejemplo, número 13, cambio climático. Por eso nosotros, como maestros en las ciencias sociales o ciencias políticas, en nuestra didáctica de ciencias políticas, tenemos en nuestra vista todas estas metas. No solamente el número 4, también 13 o Aquí trabajamos mucho el 5. 14, La igualdad 5. de género. Ah, sí. Equality de género. Igualdad de género. En esta facultad hay compañeros que hace 25 años hacen estudios de género. ¿Quiere alguien comentar algo? ¿Estáis entendiendo, no, lo que dice el profesor Andreas? Que estos son los 17 objetivos que se deben de trabajar. Yo desde la perspectiva de la educación diría que es importante saber los retos, los goals, pero encontrar los caminos es lo más difícil. Y en mi punto de vista eso empieza de cada día. Espera un segundo, Simeón, creo que no sé si te escuchan. Ah, vale. ¿Te importa volver a repetirlo? No. Gracias. Gracias, Carles. Bueno, había dicho que saber los retos es súper importante, sin pregunta, pero de punto de educación, tener retos no te educa, no es un método tener retos, ¿no? Claro. Hay retos y es importante saberlos, pero por mí personalmente lo más importante y lo más difícil al mismo tiempo es encontrar los caminos. Los caminos a llegar a estos retos.
Claro, ¿no? Y conocer eso- los objetivos está bien, pero cómo los trabajas, ¿no? Sí, sí, ¿Qué sí, sí. metodología? Pero esto es un papel escrito de las Naciones Unidas en 2015. Claro, y por ¿sí? eso iba a añadir, si me permite, que institucionalmente siempre tenemos eso. De las instituciones siempre nos Sí, dan sí, papeles sí. y retos y métodos y leyes, ¿sabes? Pero lo que pasa, el camino, lo hacemos nosotros. Lo Claro. andar tenemos que nosotros. Existe, en inglés, existe un World Action Plan, ¿no? Un plan de acción del mundo que describe más detallada las posibilidades de entrar estos caminos, claro. Pero tiene razón, es solamente papel. Pero la responsabilidad es, claro, ¿quién tiene la mayor responsabilidad? ¿Los ciudadanos o los gobiernos? Porque es un proceso de arriba a abajo. Por la UNESCO, ¿sí? Es en plan de UNESCO. Claro, son los gobiernos, los ministros, los políticos que tienen más responsabilidad. Porque sí, el individuo, la persona individual, solo uno, no puede ser solamente un poco. No, sí, No sé, yo discrepo. por las votos de los políticos. Depende de los partidos. bueno. Depende de los partidos. ¿Sí? Y en Alemania, por ejemplo, la gente piensa que colectar bolsas de plástico o no tirar cigarrillos a la calle es suficiente. No es suficiente. Pero los costos de colectar bolsas de plástico no son muy bajos. Pero, por ejemplo, comprar una coche eléctrico es más caro y duele más. Y duele más. Por eso, la obligación de los ministros de tráfico en la Unión Europea, por ejemplo, es la obligación de establecer reglas de contaminación. Por eso, en 2022, por ejemplo, en Alemania y en toda la Unión Europea es obligatorio solamente producir coches con una emisión de gases dióxido de 95 gramos por kilómetro. Y ahora el medio es 130, creo. Por eso cuesta por la industria de fábrica de coches mucho dinero. Sí, pero sin presión de los gobiernos pasa nada. Si puedo añadir, estoy de acuerdo que los gobiernos tienen esta responsabilidad, pero eso no significa que nosotros nos podemos sentar tranquilamente, porque votamos nosotros. Y política y responsabilidad cultural y nacional no solamente es votar cada 4 años o cada 5 años, sino actuar cada día políticamente nosotros. Sí, Cada uno engañarse en política, en Gewerkschaft, asociaciones. en asociaciones, ¿sabes? Y a eso me refiero, que los políticos tienen al final tienen la posibilidad de actuar Sí. en maneras más grandes, Sí. pero votamos nosotros. El político, ahora lo he mirado,
¿cómo se dice? El Partido Verde aquí en España Sí. desde 2014 no existe, porque recibieron 0%. ¿Vale? Sí. Y en Alemania, que es uno de los países más desarrollados, también de pensamiento ético, tal de industria, tienen solamente 10%. Eso es Tienen menos. 9.5% ahora. Eso es un chiste, Sí. ¿vale? En mi punto de vista, allí no se refleja que la gente no vota como debería. Y así la política tampoco puede actuar como debería. Y ahí veo mi responsabilidad personal para convencer a más gente que su voto y su actuación de cada día es lo más importante. Claro, votar es muy importante. Hemos visto en las últimas elecciones en Alemania, en el 24 de septiembre, los verdes han llegado al 9.5%. Sí, es lo mismo que antes en el año 2013. Pero la Unión Cristiana y el Partido Social Democrática ha perdido mucho su credibilidad. Ahora tienen juntos 53% y es muy difícil ahora formar un gobierno. Pero la tasa de votos de votos ha crecido desde 73 hasta 78. Por eso 5% de la gente animan a las urnas, ¿sí? Eso es un ventaja por la democracia. Y ahora tenemos 7 partidos en el Parlamento. Sí, antes en los años 70 fueron solamente 3. Los dos que ha expresado y la Partido Liberal. Pero ahora son 7. Y es muy probable que ahora no hay un compromiso entre estos dos partidos de Socialdemocrática y de la CDU, de la Unión Cristiana. Quizás va a venir un gobierno de minoridad, de minorías. De minorías. Como nosotros veamos en otros países de Europa. Pero ahora Alemania es en punto de aparecer o de aparecer a otros países de Europa. Sí. Nosotros en Alemania no tenemos ahora una exclusión. Somos juntos con partidos con países como Holanda, como Austria, como Francia, ¿no? Pero otras. No sé. Es una tónica, ¿no? Sí, en general, en Europa. Sí, Aparecen más partidos. Sí, alguien dice por el populismo, por ejemplo. Esta es un... Sí, ahora hay muchos gobiernos populistas aquí en Europa. No solamente en Estados Unidos, por la presidencia de su presidente. ¿Sigues? Eso es todo. Gracias.